Bueno. Creo que la cámara web no estaba grabando el audio. Ok, aquí empezamos pues. Entonces, retomando para la grabación, solamente estamos introduciendo el tema del Evangelio en el libro del Apocalipsis. Y vamos a ver este pasaje en Apocalipsis 5, del 1 al 6 y el versículo 9. Este libro de Apocalipsis, el apóstol Juan lo está escribiendo por allá del año 95 aproximadamente de nuestra era. Está escribiendo a las iglesias, a los creyentes de varias iglesias, a los pastores y a los creyentes. Él está, pues, digamos que preso, como exiliado en una isla, está como prisionero, y los creyentes también no la están pasando del todo bien. Muchos de ellos han sufrido persecución. Para este tiempo, aunque el cristianismo está desligado del judaísmo, como quiera es afectado, porque al inicio se le ve como si fuera una rama, una división, una parte del judaísmo, un sector de ese judaísmo, y el judaísmo ya había tenido su crisis con la destrucción del templo. Había habido varios problemas y varias persecuciones. Así que este es el contexto en el que se está escribiendo. Y parte de lo que está aquí escribiendo el apóstol Juan son sus visiones. Y esta es la primera visión, una visión central para él. Empieza desde el capítulo 4 y luego llega aquí al capítulo 5 para resaltar estas imágenes del león y el cordero. Y pensemos que esto lo van a estar leyendo los cristianos en la iglesia en su reunión de domingo. El apóstol Juan les escribió esto, y siempre una visión tiene el propósito de impactar, de impresionar, de fijar en nuestras mentes de una manera fuerte, dramática, intensa, esa imagen que nos debe de servir para algo. Y entonces vamos a ver cuál es la imagen que está poniendo. Y dice Apocalipsis 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y luego dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y el versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bien, esta es la palabra de Dios aquí en el Apocalipsis. Y aquí tenemos esas imágenes impresionantes. En primer lugar, tenemos que decir que hay una escena muy espectacular en el cielo. Todo gira en torno al trono. El trono es en el centro y alrededor está todo: seres vivientes, ángeles, ancianos, multitudes. Todos están referenciados al trono. El trono es el referente de toda esta visión. Y viene el reino, y esto es impresionante, y cualquiera diría: sí, ya, que venga el reino de Dios. Esto es. Y está ahí el libro escrito con sus sellos para ser revelado, pero
parece ser que nadie es digno de abrirlo, ¿verdad? Entonces, esto entristece mucho a Juan al grado de que llora. Eh, el, el momento es muy intenso. El momento es tan intenso que Juan llora como si no tuviera esperanza. Llora porque dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a ser del reino, verdad? Del reino de Dios tiene en ese libro que se va a desatar, en esa revelación que se va a desatar, tiene pues implicaciones de cómo es la palabra del Señor, y como es el reino del Señor, tiene implicaciones de salvación y de juicio. De salvación para salvar a todos aquellos que ahorita están siendo oprimidos, que creen en el Señor, para salvar a los justos que están siendo oprimidos y perseguidos, pero también de juicio para castigar al malo, para castigar al opresor, al injusto, al que está persiguiendo. Y entonces es ese momento en que dices, bueno, y ahora aquí está esto detenido, no se puede continuar porque no hay alguien digno de abrir ese libro. Y entonces se presenta con él, dice aquí, uno de los ancianos, y le dice, no llores. Y le dice, hay alguien digno de abrirlo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y aquí el león se está refiriendo al rey majestuoso. Esa es la imagen, es de el general majestuoso que regresa de la batalla y que está victorioso, ¿verdad? Que está listo para entrar triunfante a la ciudad. Es la primera imagen que tiene el león de la tribu de Judá, le dice este anciano. Aquí se representa al rey guerrero, recién llegado de una batalla, aún con la sangre de sus enemigos en su espada. Es invencible y glorioso en su conquista, nadie puede con él. Ahí llegó y dice, este es. Entonces el león está hablando de la gloria, la majestad de ese rey. Pero cuando Juan voltea a ver al león, no ve la figura de gloria y poder majestuosos. Cuando él voltea, contradictoriamente, ve la figura de un cordero que parecía haber sido sacrificado. Dice, y entonces volteé y lo que vi era un cordero que parecía haber sido sacrificado, que estaba ahí delante del trono, pero parecía haber sido sacrificado, pero estaba de pie. Parecía que había muerto, pero estaba de pie ahí, vivo. Y esa es la victoria que vence y pone la verdad del reino de Dios a nuestro alcance. Ahí está ilustrada la paradoja central del Evangelio. La victoria de Dios fue la humillación y muerte de su Hijo. Y aquí está lo paradójico y contradictorio, pero también lo esperanzador. El león victorioso es el cordero sacrificado, pero que ahora está vivo, que no está muerto, sino que está de pie, ahí, delante. Así que, para empezar, nos dice aquí el autor, primero vamos a ver qué es el Evangelio, porque esto es central al Apocalipsis. El Evangelio es el mensaje acerca de Jesucristo y el Apocalipsis va a tratar acerca de Jesucristo, con respecto a su vida, muerte, resurrección y en relación con nosotros y nuestra salvación. Nosotros creemos el Evangelio significa que creemos a Cristo y creemos en la obra de Cristo y creemos en su vida, en su muerte, en su resurrección y cómo esto tiene relación con nosotros, cómo esto lo hizo por nosotros. Cada aspecto de nuestra vida surge del Evangelio. Algunos piensan que el Evangelio solamente es como la entrada a la vida cristiana, a la experiencia cristiana, pero que después de entrar por el Evangelio pueden
continuar su vida de desarrollo con algo más sólido. Dicen, ahora queremos algo más profundo, más sólido, y como dejar el evangelio de lado y ahora seguir con algo más, ¿verdad? Pero vez tras vez lo que nos muestra la Biblia es que el evangelio no solamente es la puerta de entrada a nuestra experiencia cristiana, sino también el evangelio es nuestro desarrollo en santidad, en crecimiento, en madurez, y la culminación y la glorificación es ahí en el evangelio. El evangelio es la continuación de toda nuestra vida cristiana, no es solamente el punto de entrada, no es algo para desecharse. Y cuando los creyentes ya en esta etapa de su vida, creyentes en algunas de estas iglesias, como lo vamos a ver después de tantos años, que incluso habían probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que habían sufrido y que habían servido y que habían llevado una vida larga, aún ahí a esos creyentes todavía necesitaban afianzarse siempre en el evangelio, caminar en el evangelio, vivir por el evangelio. Eso es vivir por fe. Entonces, aquí tenemos la centralidad del evangelio. Cristo es el significado de la creación. Empieza realmente el Apocalipsis hablándonos de esto, en esa visión en el capítulo 4, cómo el Señor está ahí como Señor de la creación. Yo creo que esto es muy importante cuando lo vemos en Juan capítulo 1, cómo todas las cosas fueron hechas por Cristo. Y luego el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 del 15 al 20 lleva esto más adelante y dice que Cristo no solamente es el creador, sino que dice que por Él, para Él y en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y entonces ya lleva esto a un punto más importante para decir que Cristo trajo la paz por medio de la sangre de su cruz, y que Él es el agente, el propósito y el objetivo de toda la creación. Él es el significado y la culminación de la creación. Entonces aquí está llegando precisamente eso, Jesús, el Cristo, el Mesías, diciendo Él es el que no como aparte, sino como si la creación fuera maldita por el pecado y ahora el Señor tuvo que rectificarlo y salvar también la creación. No, desde el inicio nos dice que ya el propósito de la creación estaba en Cristo. El significado y el objetivo era el evangelio. Aún a través de la creación se ve esto. Luego nos dice que Cristo es el significado de la ley, de los pactos en el Antiguo Testamento. Y aquí es donde está culminando precisamente. Ya lo hemos visto a través de la Biblia, en los evangelios, en las epístolas. El pacto y cada uno de los pactos nos está mostrando cómo Dios entra en relación con su pueblo y cómo Él de pura gracia los salva y establece con ellos un pacto donde Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Y aquí está la culminación. Eso se da en Cristo. En Cristo está la culminación de todos los pactos. Incluso cuando Lucas en su evangelio nos muestra las genealogías y luego llega hasta Adán y luego llega hasta Cristo, dice este es hijo de Dios. Y luego cuando es bautizado, cómo enfatiza que Dios dice, este es mi hijo amado. Y cómo está poniendo ahí que todo el cumplimiento de la ley y de los pactos está hacia Cristo. Y Él es el hijo amado. Tú eres mi hijo, y Dios acepta a Jesús como el verdadero israelita, como el verdadero Adán, como el verdadero ser humano, el hijo de Dios. Y en Él se cumplen la ley, los pactos. Algunos piensan que algunos pactos están por cumplirse. Bueno, todos se cumplen en Cristo. En Cristo, ahí está, esa es la parte central que va a mostrar aquí en Apocalipsis. Cristo es el significado también de las profecías, no solamente que cumple algunas profecías por aquí y por allá, sino todo el sentido que muestran los profetas está en Cristo, en especial todo el cumplimiento de todas las profecías de juicio y de salvación son en Cristo.
Ahí hay unas declaraciones proféticas de juicio. Bueno, esas están en Cristo. Y Cristo es el que ejecuta juicio. Es el que va a abrir esos sellos y todo. Y todo lo que se dijo desde las profecías que iba a haber juicio, en Cristo es donde se cumplen. Y es lo que está mostrando aquí. Y todas las profecías de salvación también se van a cumplir en Cristo. Y ahí donde desata este libro, estos sellos, se cumple toda la salvación por Cristo. Él es el significado de todas esas profecías. Como ya lo había dicho en muchas partes, la escritura y sobre todo el apóstol Pablo, por ejemplo, ahí a los de Antioquía les dice: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos las ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. En Hechos 13, 32 y 33. Ahí está Cristo como el significado de todas las profecías. Cristo también es el significado de la existencia cristiana. El apóstol dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en el capítulo 1 de Filipenses. Pero ya en el capítulo 2 nos dice a qué Cristo se está refiriendo. Y dice que es al Cristo que fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, pero que después de ser humillado ascendió a los cielos y fue exaltado hasta lo sumo como Señor, como el Señor de señores, como el más sublime y grande nombre, de mayor autoridad y prestigio, de mayor gloria. Este es el Cristo del Evangelio. Este es el Cristo que le da un sentido único, un significado único a nuestra vida. En Él, nuestra existencia cristiana tiene sentido. Cristo hace esto al revelar y establecer por medio de su acto redentor la verdadera relación entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, y entre el hombre y la creación. Y todo surge de ahí, del Evangelio. Cualquier otra cosa debe de surgir de ahí, del Evangelio, de Cristo muerto y resucitado por nosotros. Y de ahí surge todo. Y algunos dicen que cualquier cosa que no surja de ahí, de esa esencia del Evangelio, de esa relación con Cristo, son malas hierbas. Y todos los buenos frutos van a surgir de ahí. La vida de santidad está centrada en Cristo, en el Evangelio. Y todo aquel que realmente va a encontrarse con el Señor, tiene que encontrarse primero con Él como un cordero sacrificado, antes de esperar un león reinante y glorioso. Y ese es el significado también de la segunda venida de Cristo. Creo que esta es una de las razones más grandes para malentender el libro del Apocalipsis, que no se ve esa relación entre la primera y la segunda venida de Cristo. Aquí la visión de Juan nos impacta porque está relacionando directamente el cordero sacrificado con el león majestuoso. Los está haciendo uno, no como distintos. Cristo no regresará para hacer una obra nueva y diferente. Su regreso en gloria será para concluir la obra terminada en su vida, muerte y resurrección. No va a ser algo desasociado de lo que ya es ahora. ¿Sí? Cristo en su primera venida establece lo que será la continuación de su segunda venida. No hay algo diferente. Quien ve al león primero debe de ver al cordero inmolado. El reino mesiánico de Israel tiene su realidad solo por medio de la obra redentora de Jesucristo, quien murió y resucitó. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones pareciera que algunos van a interpretar el Apocalipsis viendo como que, bueno, hasta ahorita vivimos así, con el Evangelio, viendo al Cordero inmolado. Pero después va a venir algo diferente, porque el Apocalipsis nos muestra que va a venir algo diferente,
Y que no, el reino que viene se entra por el Evangelio, por Cristo. No hay otra manera. No hay con que yo me quito al Cristo crucificado y voy a pasar directamente con el Cristo reinante a su reino. No, si yo no creo en aquel que vivió y murió y resucitó por mí, yo no voy a entrar en su reino. Yo no voy a ver al Cristo reinante en toda su majestad. Es necesario que entendamos la primera venida y su relación con la segunda. Y Cristo es el significado ahí. Por eso ahí está la centralidad del Evangelio. No hay otra manera. Cierto, ahora mismo nosotros en nuestra realidad no lo vemos. No vemos a ese león. Está, digamos, que la gloria del león velada. Solo por fe podemos percibirlo. Al momento, algunos hasta pudieran decir que los cristianos somos dignos de lástima, porque pareciera ser que ese león no está. Solamente parece ser que nos toca ahorita ver al cordero inmolado. Y pues los creyentes en ese tiempo estaban pasando por situaciones difíciles algunos, y pareciera ser que solamente estaban recibiendo la parte de tribulación, de angustias, de persecuciones, de andar de aquí para allá, a veces desterrados, a veces ahí como que con muchas dificultades para hacer la vida en medio de un mundo que desprecia el Evangelio, que desprecia a Cristo, que le es repulsiva la imagen de un Mesías sufriente y que quisiera un Mesías glorioso. Y eso es vivir ahorita por la fe, es vivir por el Evangelio, es vivir sabiendo que este cordero es el león, ¿sí? Y el apóstol Pablo lo dice a los corintios, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo hablando de su vida, de su cuerpo, de su existencia aquí, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. La fe significa confianza explícita en el Cristo del Evangelio para salvarnos y para sostenernos. Entonces, ahí hay una vida de fe. Hay una vida que es vivida en este tiempo, sí, con las realidades de nuestra vida que a veces son duras, que a veces pueden ser adversas, incómodas, pero con una confianza en que el Cristo, en quien creemos, que es el Cordero inmolado, Él es también el Rey glorioso. Y esto da esperanza hacia el futuro. Así que cuando ellos leen el Apocalipsis en su reunión dominical y leen esto en su iglesia y ven sus vidas y su persecución y las dificultades que están atravesando, ellos cobran ánimo y dicen, el anciano, no llores. Hay un león, el de la tribu de Judá, el rey reinante, es el que es digno y él es el que trae su reino. Él es el que tiene el control de todo, Él es el significado para todo, no solamente de las profecías y pactos del Antiguo Testamento, sino también de tu experiencia hoy como cristiano. Él es el significado y Él es el que le da sentido a tu vida aquí, pero también Él es el significado de lo que vendrá, porque eso es real, no solamente es cumplimiento, realidad, sino también esperanza. Él es. Y entonces cuando voltean a verlo dicen, yo veo un cordero, pero creo. Yo veo a un cordero como inmolado, pero de pie, victorioso sobre la muerte. Yo veo a un cordero que fue sacrificado, pero por fe también veo que ahí está un león. El león de la tribu de Judá, majestuoso, esplendoroso. Y esa imagen
impacta sus corazones. Tal vez no recuerdan muchas palabras de un sermón. Tal vez ellos a veces se les olvidan algunas cosas y tienen que volver a leer. No hay manera de leer en aquella época, pero se pueden ir a sus casas y pensar en el león y en el cordero. Son imágenes que están ahí para que ellos puedan reflexionar en ellas. Y esta es la realidad por la que va a pasar. Si nosotros leemos el Apocalipsis y nos brincamos esta visión de capítulo 4 y 5 es central y es la que le va a dar significado a todo el Apocalipsis. Si nosotros nos perdemos en medio de muchos detalles y visiones, muchos símbolos en el Apocalipsis, si nosotros nos perdemos buscando quién es la bestia y el falso profeta y nos impactamos por el anticristo y empezamos a lucubrar cosas ahí, maquinando en nuestra mente qué puede significar cada cosa, pero si nos perdemos del foco principal, que es esta visión de capítulos 4 y 5, es casi como que hubiéramos perdido la brújula en el Apocalipsis y en vez de ser una revelación va a ser como algo oculto, misterioso, cerrado, que o bien dejaremos para que alguien más lo explique, los expertos, o cualquier persona con buena imaginación se va a convertir en un experto diciendo un montón de barbaridades que no vienen a colación en la teología bíblica. Así que lo central primero es ver que ahí está el Evangelio, el reino de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo. Voy a detener aquí un momento para dar un momento